intentar la conciliación, bajar abajo, hacer juicio. Lo cierto es que el número de conciliación se han aumentado. Hay quien criticaba que bueno, que el secretario no era un experto en sustantivo, sino más experto procesal. Hay quien decía que hombre, el secretario no va a decidir, pero yo creo que partía de una concepción incorrecta. Y es que el que vaya a decidir te puede apretar más a la parte que tenga menos razón, y entonces de lo que me ha apretado el juez en el acto de conciliación se deduce que voy a perder el juicio. Y esa no era la filosofía del acto de conciliación. Y lo cierto es que ha sido un éxito la conciliación ante el secretario judicial. Pero a veces puede ocurrir que no concilien. Y que cuando lleguen a sala de vista, en el prejuicio y antes de la grabación, concilien. Procesalmente hablando, como no se ha empezado el juicio, tiene que hacer esa conciliación ante el secretario. Pero claro, es una conciliación que han hecho ante el juez, con lo cual el letrado queda en una situación un poco incómoda, porque acaba de haber una no conciliación y ahora ya hay una conciliación. Se puede subir arriba y hacer ante el secretario, o se puede hacer comenzado el juicio. Porque el artículo 85, apartado segundo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite la conciliación hasta fase de conclusiones. Si los letrados quieren conciliar, pero quieren conciliar en el acto del juicio, no pasa nada. Se enciende cámara o se hace el inicio de juicio y se hace la conciliación ahí. Yo he tenido conciliaciones después de la prueba y antes de las conclusiones. Los letrados me han pedido la suspensión y se han conciliado. He tenido suspensiones para ver si conciliaban. Se han salido, han hablado entre ellos y no han conciliado. Y ninguna consecuencia sustantiva se deriva de ello. El letrado que me pidió la conciliación, parar para ver si llegaban a un acuerdo, ganó el juicio después. O sea, no hay una interpretación peyorativa, se ha visto arrinconado, ha pedido suspensión para conciliar y eso es que no lleva razón. Pues acabó ganando el juicio. No pasa nada por eso. ¿Cabe conciliar después del juicio antes de sentencia? Yo creo que también. Lo que no cabe es conciliar una vez que haya sentencia, sin abrir ejecución. Artículo 246 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social habla de la transacción en la ejecución. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay una ejecución abierta y las partes han llegado a un acuerdo de cómo llevar a cabo esta sentencia, todos los juzgados, la mayoría de los que yo conozco de Málaga, están negándose a conciliar eso si no abren una ejecución. La ley ha querido que se concilie hasta conclusiones, lo estamos extendiendo hasta sentencia. Pero una vez que ha habido sentencia, ya en transacción en ejecución. Los límites de esa transacción y ejecución, supervisable por el juez porque se resuelve por auto, no es tan clara. Porque comienza el 246 diciendo que no se pueden renunciar al derecho de los trabajadores. Pero después, el apartado siguiente habla de aplazamiento en el pago de la deuda, de pronunciamiento alternativo o de reducciones de la deuda. Difícilmente esa reducción de deuda no va a ser una renuncia al derecho del trabajador. Yo estoy siendo generoso. Si las dos partes quieren en ejecución por el 246 sustituir el título ejecutivo por otro y están de acuerdo con ello, yo lo estoy homologando, pero que habría que hacer una reflexión cuando esa nueva ejecución derive en un perjuicio o posible perjuicio a un derecho ya reconocido en sentencia. Otra cuestión procesal interesante, la prueba documental. Cuando entró en vigor la nueva ley, creíamos que el artículo 82.4 de la Ley Reguladora iba a ser el pan nuestro de cada día, y sin embargo no se están pidiendo las pruebas documentales anticipadas. ¿Problema? Pues porque la empresa en un muy buen número no lo están cumpliendo. Se le dice que con 5 días de antelación al acto de la vista presente la documental y aparecen en el acto de la vista con esa documental. Nadie se ha atrevido, ni creo yo que nadie se atreva a decir, le ha precluido el plazo para haber presentado la documental, que era con 5 días de antelación, ya no lo puede presentar, porque es una nulidad de actuaciones. La empresa lo sabe y lo está presentando en el acto de la vista. ¿Qué le queda al trabajador? Analizarla en el acto de la vista, pedir la interrupción y analizarla la misma mañana para no causar perjuicio y hacer el juicio 2 horas más tarde, o si es muy larga, pues pedir suspensión y se hace el juicio 15 días o un mes más tarde. Pero no tienen sanción alguna en no presentar la documental. Me ha pasado ya 2 veces que han presentado la documental contable en soporte informático, en CD o en pendrive. Yo me parece una actuación muy valiente, yo no lo haría. Si se presenta en soporte informático, se tiene que suspender el juicio porque la parte contraria del trabajador no puede analizarlo en el acto del juicio. Se tiene que suspender porque el trabajador no tiene garantía que el CD que le están entregando a él sea el CD que consta en las actuaciones. Y dice, bueno, ¿yo cómo sé que lo que usted me está dando a mí es lo mismo que le ha dado al juzgado? Pues también es verdad. Tampoco tiene garantía de que el soporte informático del juzgado pueda reconocer ese documento telemático, que es una cuestión no muy prosaica, pero que ocurre, que después llega y dice, anda, ¿y esto no funciona con Windows Media? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y ahora ya se ha celebrado el juicio. Y también, aunque la ley facilite la prueba telemática, también dice que debe estar en índice.
Cuando yo veo en una prueba objetiva que en la cuenta anual a 31 de diciembre de 2011 están, pongo folio 198 y la sala lo ve y las partes lo ven cuando van a hacer el recurso. Si a ti te dan, como me manda a mí, un CD y el CD contiene 80 documentos Word sin ton ni son, dice, ¿y ahora cómo digo yo que me estoy basando en este documento Word? El documento Word que está arriba a la derecha, Word 003334. ¿Y eso cómo lo consigna en sentencia? ¿Cómo se controla eso? Entonces a mí me parece muy valiente presentar este tipo de pruebas. No se está usando el mecanismo del artículo 110A de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y yo creo que es un error por parte de las empresas. Si tienes que optar, si te condenan en 5 días para optar por readmisión o indemnización, yo creo que se debería hablar con el cliente y se debería dejar constancia ya en el acto del juicio, que si la sentencia se pierde, se va a optar por la readmisión o por la indemnización. Y así nos evitamos de riesgo. ¿Qué está ocurriendo? Más de una y de dos y de tres veces, que la empresa pierde y hace una opción por la indemnización extemporánea, más allá de los 5 días. Y esa opción es extemporánea, conlleva una readmisión tácita, conlleva una ejecución provisional, conlleva ir al artículo 298, la petición del trabajador de que se le abonen los salarios de tramitación por una readmisión cuando la empresa lo que quería era indemnizar, y además la amenaza de que si no se readmite, cabe la posibilidad de que se condene al empresario a pagar los salarios de tramitación sin que el trabajador preste servicio, por la remisión que el artículo 298 hace al 297 apartado primero. Para evitar ese riesgo, no vincula nada, es decir, si se pierde el juicio optaríamos por la indemnización o optaríamos por la remisión. Queda el asunto cerrado en sentencia y no se pilla en los dedos el letrado en ese plazo de 5 días para tener que presentar esa opción. Tampoco se está recurriendo siempre que se puede al artículo 110b para solicitar la extinción de la relación laboral, anticipando los efectos del 286. El 110b está redactado más amplio que el 286. Muchas veces el letrado no quiere decir que la empresa está cerrada, no vaya a ser que esté abierta. Pero la empresa no va a juicio, ha sido citada dictalmente, el centro de trabajo está cerrado y lo que dice el 110b es que la sentencia en la remisión sea imposible de realizar. Si me dice, mire, es imposible, yo no sé si tendrá un centro de trabajo por ahí, pero es imposible porque el centro de trabajo está cerrado, ha sido citado por edicto y no ha venido. Se puede extinguir la relación laboral a esa fecha. Y dos últimas cuestiones procesales. Una, en sentencia de 16 de octubre del 2012 el Supremo ha vuelto a resolver, porque ya se había resuelto en el 2008-2009, los casos de despidos objetivos en el que es una de las personas afectadas o protegidas por el artículo 53.4 del Estatuto, madre, embarazada, guarda, en este caso era una guarda legal. No había causa de despido, el despido no era procedente, el Tribunal de Instancia y el TSJ dicen que, hombre, aunque el despido no era procedente, no se puede concluir que se había despedido porque estuviera en guarda legal y que era improcedente, y el Supremo, como dijo en sus días con la embarazada, dijo que no, que ese despido es nulo. Sentencia de 16 de octubre de 2012. Y rigen el doble anillo de protección de los derechos fundamentales que se establecen para los despidos disciplinarios en el 55 y en el 53. 53 apartado primero establece la única vulneración de derecho fundamental. Cuando comienza señalando, cuando el despido sea discriminatorio, vulnere el derecho fundamental o libertad pública. Ese despido es el despido con derecho fundamental. Ese despido lleva la declaración de nulidad y una solicitud de indemnización por vulneración de derecho fundamental. Me han despedido sabiendo que estoy embarazada y por eso. Y después existe la cláusula de salvaguarda de la enumeración posterior. También serán nulos las mujeres que tengan los contratos suspendidos, las que se hayan quedado embarazadas no estén suspendidas, las que después se hayan reincorporado hasta 9 meses del nacimiento de adopción acogimiento, aunque la empresa no lo sepa. No hay vulneración de derecho fundamental, no hay indemnización añadida, pero sí hay una protección de la mujer y en ese caso siempre nulidad y siempre readmisión, sin vulneración de derechos fundamentales. Es un doble anillo de protección que ya se establecía con la embarazada en el 2009 y que ahora en sentencia 16 de octubre de 2012 se vuelve a corroborar para la guarda legal. Y por último, hacer referencia a una práctica que se está existiendo en materia de ejecución. Se están pidiendo la ejecución de la sentencia año y medio y 2 años más tarde, cuando la empresa está en rebeldía. ¿Qué pasa? Que el artículo 279, apartado tercero de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dice que los plazos son de prescripción, mientras que para la acción de despido es un plazo de caducidad que puede apreciarlo el juez de oficio. Al decir el 279.3 que es un plazo de prescripción y ser procedimiento en el que la empresa está en rebeldía, el juez no puede decir, oiga, usted está pidiendo la ejecución a los 2 años, esto está prescrito, y tiene que admitir la solicitud de incidente de no readmisión. Pero lo que estamos haciendo es haciendo paréntesis para no imponer los salarios de tramitación. Hay sentencia,
Artículo 110 de la ley dice que en 5 días tiene que optar por la opción. Una vez que opta por la opción, artículo 279, apartado primero, dice que la opción se tiene que practicar en los 10 días siguientes. Si no se practica la readmisión, tiene 20 días el trabajador para pedir la readmisión con abono de salario de tramitación mientras tanto. Si pasa esos 20 días añadidos y no lo pide, puede pedirlo hasta 3 meses, pero ya no hay salario de tramitación. Se hace paréntesis y se empieza a contar cuando lo pide. Pues si lo pide 2 años más tarde, como es plazo de prescripción, lo tengo que admitir, pero le descuento este año y 8 meses, y solamente empieza a devengar los salarios de tramitación desde que lo pida. Eso es lo que estamos haciendo. Y por último, acabar con el despido por causa económica, las causas de fondo, que son las que a mí menos me llaman la atención, porque ha quedado muy limitado. Solo hace falta dejar anotadas 2 o 3 referencias. Actualmente el despido se finaliza cuando hay una situación económica negativa. Se considera que hay una situación económica negativa cuando haya pérdidas previstas o pérdidas actuales, cuando exista una disminución voluntaria, pero una disminución continuada del volumen de ventas o de ingresos ordinarios, y se dice que se considera una disminución continuada cuando durante 3 trimestres existen resultados peores que los 3 mismos trimestres del año anterior. Lo relevante es que sea una situación económica negativa. Todo lo demás son ejemplos. La tentación automaticista de decir si hay 3 trimestres cabe despido objetivo, si no hay 3 trimestres no cabe, no se está aplicando. Hay que seguir aplicando juicio de razonabilidad. Cabe que haya 3 trimestres con resultados peores a los 3 trimestres anteriores, pero sean tan ridículos los resultados inferiores, que hayan disminuido 100 euros, 100 euros y 100 euros, que se considere que la medida de ajuste del despido practicado es excesiva, desproporcionada y no es razonable. Y cabe que no existan 3 trimestres con resultados peores, pero que eso no sea óbice, porque eso es una explicación de un ejemplo para que la situación económica de la empresa sea negativa. En el 2010 se perdió 1 millón de euros y en el 2011 se ha perdido 30.000 euros. Bueno, vale, sí, el resultado ha sido mejor, pero sigue habiendo pérdida. Está en una situación económica negativa y puede procederse al despido. Situaciones límites que se están produciendo en cuanto a las causas, varias. En primer lugar, se ha dictado recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Málaga de 31 de octubre de 2012 que es interesante. Es un despido efectuado el 30 de septiembre del 2011 y la empresa presenta datos económicos negativos del 2008, 2009 y 2010, las cuentas anuales. Pero en la carta no hace referencia a nada de la situación económica de la empresa durante esos 9 meses. Ni en el juicio se hace ninguna argumentación respecto de esos 9 meses. Y entonces, el Tribunal Superior de Justicia dice, hombre, que las pérdidas tienen que ser reales, ya no, presentes no, porque pueden ser previstas, pero lo que no pueden ser es pasadas. Yo tengo que saber cuando reciba la carta cuál es la situación económica en estos últimos 9 meses. La empresa recurre en suplicación diciendo que como son cuentas de naturaleza anual, no se había cerrado hasta 31 de diciembre. Y la Sala de Málaga, en sentencia de 31 de octubre del 2012, dice, mire usted cabe que pueda acudir a una contabilidad parcial, cabe que pueda recurrir a un informe pericial. Y no lo dice, pero después la práctica demuestra que en el acto del juicio, y podía haberlo incluido en la carta de despido, presentan declaraciones de IVA mensuales que se podían haber aportado. Decreto de improcedencia de la Sala de Málaga en ese caso, sentencia 31 de octubre de 2012. Siempre, pues ahí está la tarea interpretadora, yo creo que no. ¿Dónde está el límite? Pues en este caso era un límite de 9 meses, estamos hablando. Y los despidos que se producen en abril, mayo, junio, que son los que ahora se están viendo, pues son cuestiones límites, porque a veces nos encontramos con una situación económica muy negativa en diciembre, que puede llegar la plena convicción de que no ha mejorado la situación, pero no te dan los datos de los 3 últimos meses. Y en ese sentido ya está el ponderar si es obligatorio llevarlo o exigirlo en esos casos hasta el momento del despido o no. Cuando ya no estamos hablando de despidos después del verano, que estamos hablando de 2 o 3 trimestres sin llegar al cierre de contabilidad, parece que ya es excesivo que lo que resuelve esa sentencia de la Sala de Málaga. Yo lo dejo apuntado porque acaba de salir 31 de octubre de 2012. Otra cuestión, relativo al grupo de empresas, ha salido una sentencia el 23 de octubre del 2012 sobre cuáles son las pautas interpretativas del grupo de empresas. Añade a lo que siempre se ha venido señalando de confusión patrimonial, caja única, etcétera, deniega al grupo de empresas
cuando solamente se ha argumentado en que tiene el mismo objeto social, el mismo domicilio, los mismos administradores y los mismos socios. Dice, mire usted, eso es un grupo mercantil, deme más. Allí es necesario que haya una organización integral del trabajo, una confusión deliberada y buscada, y que esa confusión sea buscada en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. Y habla de otro ejemplo: prestación indistinta para una u otra empresa, rotación de prestación de servicios a distintas empresas del grupo, trasvase de fondos de uno a otro, cesiones de patrimonio inmobiliario, unidad de actuación, pago indistinto de nóminas por uno y otro, pero no basta con que sean los mismos en esos supuestos. En cuanto a la pérdida futura, en la sentencia de 12 de junio del 2012 dice que, por supuesto, si es pérdida presente se tiene que probar, pero que si es pérdida futura no se puede probar lo futuro, pero sí se puede argumentar. Y dice que se tiene que argumentar, que se puede efectuar prueba sobre por qué se estima que va a haber pérdida en el futuro, y que debe ser controlable y denegable si es irracional esos informes que están existiendo. Con los despidos colectivos, el artículo 4 establece una serie de requisitos. Dijimos antes que no habían que aportarlos con la carta, pero sí está consolidándose una hermenéutica de que eso sea exigible también en los despidos objetivos. Cuando se trata de una situación económica negativa, pues una memoria explicativa de por qué una situación económica negativa. Cuando se trate de alegación de pérdidas en distintos ejercicios, se exigen las cuentas anuales de los 2 últimos años cerrados. Cuando se trate de una pérdida de venta o de volumen de ingresos, se está exigiendo, porque lo dice el artículo 4 para los despidos colectivos, y se viene exigiendo también para los despidos objetivos, que se entreguen las declaraciones trimestrales, contables y fiscales. Cuando se trate de los 3 trimestres, pues que se entreguen los 3 últimos trimestres. No se hace nunca, y es difícil acreditar, tiene que ser los 3 trimestres en relación a los 3 trimestres anteriores. Se está aportando el IVA o las declaraciones trimestrales del primer trimestre, del segundo y del tercero, pero no los de esos mismos trimestres del año 2011, sino el resultado final del 2011. Con lo que no puede ir comparando trimestre por trimestre. Se tratan de los 3 mismos trimestres y los 3 mismos trimestres, 6 declaraciones trimestrales. Y en cuanto a la liquidez, únicamente señalar lo de siempre, que también se planteó en la conferencia de octubre, cómo se prueba la liquidez en los casos de causas económicas. Difícil, pues a través de prueba indiciaria. Yo he tenido, en el caso de personas físicas, cuando han salido de obrar en el IRPF, se han consignado una cuenta de bancaria para que le ingresen en la hacienda a ellos. Pues en ese caso, si no es la que te han aportado, significa que existen otras cuentas. Cuando la cuenta, por supuesto, no basta una foto del estado de las cuentas en esa fecha, sino que a criterio valorativo que traigan el estado de el saldo de los días, meses, semanas y meses anteriores, para que pueda ver la oscilación, para que pueda ver si esa es la cuenta que se utiliza para pagar a los trabajadores. Si hay 30 trabajadores y en esa cuenta nunca ha habido más de 1.000 euros, esa no es la cuenta que se está utilizando para pagar a los trabajadores. No sirve acreditar la pérdida o los ingresos después del despido, que esos no pueden ser objeto de valoración. Y siempre está a criterio valorativo, pero también cabe prueba testifical sobre gastos superfluos cuando no se ha entregado la cuantía por la liquidez. No parece razonable, por ejemplo, cambiar un jardín en un hotel y después alegar iliquidez en la misma fecha. En ese caso, ¿qué está diciendo? Que no es un gasto necesario para el funcionamiento de la empresa y se lo está gastando ahí, y no en hacer frente a 1.000 o 2.000 euros para el pago de una indemnización. Ahí desproporcional y se considera que no hay liquidez, pero eso ya es cuestión valorativa. Yo quiero acabar aquí, por si alguien quiere establecer un debate, comentar algo, pues como quieran. ¿Tenéis alguna cuestión, algo que pues, a mí, empezando por lo último que ha estado comentando, el tema de la iliquidez, si la empresa, una vez que asumimos que la empresa no tiene liquidez, ya lo único que cabría ahí es contra la sentencia, para cobrar eso, ejecutar, presentar se una puede reclamación de cantidad. Ejecución directamente. Ejecución, lo que dice esta sentencia que ha salido, que ya lo venía estableciendo la jurisprudencia antes, es de septiembre del 2012, es que la sentencia desestima la demanda, decreta el despido procedente, dice que es justificado que no le entreguen la indemnización porque hay liquidez, fija en cuanto a la cuantía indemnizatoria y en base a eso puede pedir ejecución y que me entreguen esa cuantía. Claro, pero yo digo cuando yo ya en los 20 días yo he asumido la carta y dice, bueno, me ha dicho la empresa va a pagar en 2 meses. Lo único que puedo presentar es una demanda, un juicio de una demanda declarativa.
para poder tener un título ejecutivo, sí, si no he reclamado, sí, si no me han reconocido en CEMAC ni nada, eso esa sí, cantidad. Eso sí, si no presenta el despido usted queda la puerta abierta de la reclamación. Claro, y en el caso de que el juicio sea solo sobre esa iliquidez, pues, llegaríamos al despido improcedente si se demostrara que no había, es decir, que no me ha dado el dinero alegando iliquidez y luego resulta que sí, que había liquidez. En este caso si había liquidez, en ese caso es despido improcedente con su readmisión o su indemnización, fijando la cuantía correcta y es ejecutable pudiendo reclamar la cuantía que corresponda. Lo que sí es importante es valorar primero la liquidez y después la indemnización, que es lo que dice esta sentencia de 13 de marzo. Primero, ver si existe obligación del empresario de entregar esa indemnización. Si existe obligación porque es líquido, ve si hay corrección de la indemnización fijada o no. Si no existe obligación porque es ilíquido, ya da igual que se haya equivocado, aunque debe discutirse y la sentencia se corrige, pero no hay obligación y el despido va a ser procedente. Si quiere añadir alguien más. Bien. Con relación a los requisitos formales, cuando se habla de los trimestres, si los datos económicos comparativos no son trimestres naturales, estamos dentro de que no se cumplen los requisitos formales. El trimestre natural, por ejemplo, de marzo a mayo, ¿quiere decir? Estamos hablando de los trimestres naturales, pues son primer trimestre, enero, febrero, marzo, segundo trimestre, tercero y cuarto. Entonces, en lugar de coger los trimestres naturales, te coge diciembre, enero y febrero. Puede hacerlo, pero va a ser más difícil a la hora de probar. Yo entiendo que los 3 últimos trimestres, si hace un despido en mayo, puede llevarlo hasta marzo, diciembre y septiembre. Llevarlo hasta exactamente el momento del despido, que es el 15 de mayo, sí es un grave muy, muy difícil de soportar, porque claro, ¿cómo va a hacer la evaluación de cómo está la empresa exactamente el día de la carta? No tiene los datos económicos de ingresos en esta misma mañana. Entonces yo lo interpreto al cierre del trimestre anterior, porque ahí es donde puede aportar las declaraciones trimestrales fiscales. Y ese es lo que piensa en el despido colectivo, cuando te dice el artículo 4.4 del Reglamento de Despido Colectivo, Real Decreto 1483, 29 de octubre, que en esos casos se acredita la pérdida de los trimestres mediante la aportación de documentación fiscal. ¿Qué está pensando? Presenta las declaraciones de los 3 últimos trimestres. Independientemente que sea una gran empresa que lo IVA lo presenta mensualmente. Que lo IVA lo presenta mensualmente, claro, ahí tiene que valorarlo. También lo hemos dicho, en caso de grandes empresas hay declaraciones de IVA y no presentan mensualmente. Ya eso, pero eso entra dentro del margen de la discrecionalidad. Lo que ya es más llamativo es que deje pasar 7 meses, 9 meses, y entonces diga, ¿esto qué es? Y lo que sí es muy importante es que para comprobar esos 3 trimestres que no se hacen normalmente, se compruebe con esos mismos trimestres del año anterior. Porque están aportando, por ejemplo, ahora junio, marzo y diciembre, y después lo comparan con las cuentas anuales del 2010 y 2011. Pero claro, es importante saber, en el tercer trimestre de este año ha sido peor o mejor visto que un hotel, sí, pues este verano ha sido peor o mejor que el año pasado. En la primavera ha sido mejor o peor que la del año pasado. Y si durante 9 meses hay así, en ese caso sí corre. Que ahí te puedes jugar fácilmente, digas, tengo 2 meses aquí malos, pues siempre está hacia atrás o hacia adelante. También eso plantea otro problema con las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, que para llevar a cabo las modificaciones solamente hace falta 2 trimestres. Y se ha planteado alguna vez que, bueno, es que resulta más fácil hacer un despido que una modificación sustancial. Entonces hay algún autor que dice que debe esperarse 2 trimestres y adoptar una modificación sustancial. Y si se adopta una modificación sustancial y no cambia la situación de la empresa, empezar a contar los 3 trimestres, luego serían 5, para poder exigir el despido. Pero eso es interpretar donde no hay. La ley solamente ha querido, entiendo yo, es dar un trimestre más. Entonces, si hay 2 trimestres malos, puede hacer una flexibilidad interna. Si no, espera un tercer trimestre y hacer una flexibilidad externa. Eso es lo que yo interpreto. Pero es verdad que no hay graduación entre la flexibilidad interna y la flexibilidad externa. Y otra pregunta concretamente con relación a la puesta en conocimiento del delegado sindical o bien de personal o bien del comité de empresa. Esa comunicación debe quedar constancia en la carta de despido entregada al trabajador. En la carta de despido o en una comunicación firmada, normalmente o se firma en la carta de despido, o más que en la carta de despido, lo que se está pidiendo es que, o lo que se suele presentar es una comunicación firmada por el representante de que le ha sido entregada la carta, a él personalmente. Porque en el caso que yo tuve, el delegado de personal estaba presente en la entrega de la carta. No sé yo si llegó a firmar o no, pero en cualquier caso yo declaré como hecho probado que estaba presente en la entrega de la carta, pero no se la llevó.
y la firma en la carta de despido no te acredita que se le ha sido entregada al representante de los trabajadores, porque lo que te dice es que se le entrega a José Sánchez, firmado con un DNI, un testigo, después resulta que ese DNI de ese testigo es que era el representante de los trabajadores, pero eso no te acredita que se lo haya llevado el representante de los trabajadores. Como además lo admitió en el acto del juicio, que él no se había llevado la carta porque había estado delante y había visto cómo se había informado al trabajador, pues había quedado informada. Y lo que dice el Supremo en este 7 de marzo de 2011 es que no tiene que estar informado, que no tiene que leerse la carta y el escucharla, que se tiene que llevar comunicación. Por eso tiene un voto particular que dice, hombre, si está informado, sí, eso lo dice Martín Valverde. Pero lo que se establece en la sentencia del 7 de marzo es que se tiene que llevar la carta. Y además, en sentencia posterior de 8 de noviembre del 2011, el Supremo lo ratifica. Consolidando la jurisprudencia del 7 de marzo, se tiene que entregar la carta. No basta que firme la carta de despido, que sepa el contenido, que se diera lectura en voz alta, ni nada. Comunicación escrita. ¿Cómo? Pues igual que firma el trabajador, firma el representante que me ha sido entregada carta en el día de la fecha de que se ha entregado la carta. Y en aquellos supuestos en los que no hay representante de los trabajadores, pues la empresa es pequeña, porque directamente pues, no es necesario. No es necesario. No es necesario, claro, el representante de los trabajadores cuando haya, si no hay, pues no va a crear. Entonces debe haber constancia en la carta de despido de que se le ha dado traslado a los representantes de los trabajadores, porque... Bueno, como quiera, tiene que quedar probado que se ha dado a los representantes de los trabajadores, punto. Si no viene, por ejemplo, la carta de despido y viene una comunicación al margen de la misma fecha, donde el representante de los trabajadores firma que lo ha recibido, es suficiente. Si los trabajadores no lo saben, por ejemplo, no sería... A veces los trabajadores impugnan que no se ha dado comunicación al representante de los trabajadores y la empresa va a juicio con un escrito del día de la fecha, firmado por el representante de los trabajadores, que se le ha sido entregada en el mismo día de la fecha la comunicación por despido. Es válido. El representante de los trabajadores después lo advera. Lo que no vale es subsanarlo, que ha habido algún caso que ha traído 3 semanas después una comunicación escrita al representante de los trabajadores del despido. Tiene que ser una comunicación simultánea. En cuanto a la sentencia del grupo de empresas, ¿era de la Sala de Málaga o del Tribunal Supremo? Pues he dicho varias. Venga, ¿qué decía esa sentencia? La que estudiaba el tema de que no... Una cosa del grupo mercantil y otra cosa del grupo de empresas. Sí, sentencia de 23 de octubre de 2012 del Supremo. Del grupo de empresa he traído esta de 23 de octubre de 2012 y después he traído la de 6 de marzo del 2012, que es la que no es propiamente del grupo de empresa, pero la que puede servir los parámetros para alegar la caducidad del grupo de empresas, la ampliación. Y otra pregunta, la aparición del procedimiento colectivo, una especie de sudoku, que yo he leído, he visto ha hecho esquemas a la comunidad de Aragón, entonces muy bien hecho, los folios, los libros, unas flechas. ¿De alguna manera tú crees que va a contaminar la interpretación en cuanto a los despidos objetivos individuales? Lo están haciendo... O sea, la pregunta es, porque establece unos criterios muy rígidos en cuanto a demostrar las causas, cuando la interpretación del despido objetivo individual no era tan rígida. Entonces, ¿hasta qué punto va a haber una contaminación de esos criterios? No voy a decir sistemático, pero muy extendido, en el que los trabajadores impugnen los despidos objetivos alegando que la empresa no ha cumplido los requisitos del artículo 4 del reglamento de despido colectivo. Yo creo que no es necesario, no es vinculante y no es necesario. No basta con acreditar la situación económica de la empresa. De todas formas, después uno se pone a pensar y no exige tanto el reglamento de despido colectivo. Lo que está diciendo es que pues, los 3 últimos trimestres, porque presente la documentación de los 3 últimos trimestres y de los 3 trimestres anteriores. Si lo que está diciendo es que hay pérdida en el último año, porque traiga los 2 últimos años. Si no hace falta que el reglamento no lo dijera, si no lo dijera, pues sería cuestión de poca prosperabilidad de eso. Si está alegando pérdida futura, pues tendrá que hacer un informe más o menos que acredite por qué debe haber pérdida futura y no solamente su sola invocación, no puede alegar las pérdidas futuras, tiene que haber un indicio de que va a haber. El artículo 4 tampoco establece una pauta interpretativa tan rígida. Lo que sí establece de rígido es que eso se tenga que entregar. Es lo que parece no solo el contenido, sino la formalidad. No, pero eso no va a afectar, porque lo que sí está afectando en muchas declaraciones de nulidades, ayer salía en no sé qué periódico de que 24 de los 32 primeros despidos colectivos habían sido nulos. Se están exigiendo el agotamiento del periodo de consulta, por eso cada vez que en las televisiones vemos una macroempresa que despide a 2.000 trabajadores, sale el presidente de la empresa diciendo que está abierta a las consultas y a todas las sugerencias que hagan falta, porque tiene la lección aprendida de que se agote todos los periodos de consulta. Pero eso no. Lo que más me plantea la duda es la incidencia que los despidos colectivos resueltos por la sala vayan a tener en las acciones individuales del artículo 124.13.
no cabe duda de que esos trabajadores se podrán pelear entre ellos y de que esos trabajadores podrán decir ¿por qué me han despedido a mí si sobramos 9 educadores y no el 10º educador? Pero lo que plantea la duda, cuando uno plantea despido por causa económica, sea colectiva o objetiva, muchas veces te dicen despido por causa económica, técnica o organizativa. La sala convalida y dice que hay causa económica y que está bien prescindir de 125 trabajadores. Eso es correcto. Y no entra a valorar nada más. Y ahora los trabajadores, la duda es, ¿los trabajadores, sin invocar discriminación entre ellos, pueden alegar causas organizativas en el juzgado de lo social? Por ejemplo, es verdad que a lo mejor aquí sobran 125 trabajadores